Bienvenidos, buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy miércoles 3 de enero, con noticia urgente, empezamos esta emisión. Un ataque violento del Clan del Golfo contra un grupo de militares de la 17ª Brigada del departamento de Antioquia se registró en el municipio de Turbo. De acuerdo con información que a esta hora reporta el ejército, fue asesinado un soldado profesional, Luis Orlando Caballero, y resultaron heridos 12 militares, 2 suboficiales y 10 soldados por efectos de este artefacto explosivo que habría sido accionado por integrantes del Clan del Golfo, por la subestructura Juan de Dios Úsuga. En segundos vamos con esta noticia urgente al departamento de Antioquia y vamos al departamento del Valle del Cauca con las medidas que anunció la alcaldesa, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de lo que ocurrió con el concejal Eliesid Ávila, quien fue asesinado el pasado 31 de diciembre, fue atacado ese día y murió en las últimas horas. En segundos hablamos de migración porque se ha confirmado por parte del gobierno colombiano la situación de secuestro de 4 connacionales que están entre los 31 migrantes secuestrados en la frontera con Estados Unidos. La Embajada de Colombia en México coordina con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los operativos y las gestiones para el rescate de estos 4 connacionales secuestrados en el estado de Tamaulipas. Ocurrió el secuestro el pasado sábado cuando un grupo armado plagió a 31 migrantes que iban en un bus en el estado rumbo a la frontera con Estados Unidos para intentar buscar asilo. Por ahora no hay ninguna pista de las identidades de los colombianos que se mantienen en reserva por parte de la Cancillería colombiana. Y vamos a hablar de migración porque el Ministerio de Seguridad de Panamá presentó el informe 2023 sobre el paso por el tapón, por las selvas del Darién. Concluyó que el año pasado arriesgaron su vida pensando en el sueño americano más de 500,000 de migrantes que pasaron entre Colombia y Panamá, el doble de migrantes de 2022. De los 520,000 migrantes, unos 120,000 eran menores de edad. Toda una tragedia humanitaria que hoy tiene una parte de la responsabilidad en territorio colombiano. Voy a contarles en minutos cuáles son los detalles del acuerdo que alcanzó con la justicia estadounidense Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, quien dice que no tiene nada que decir en torno a la decisión de su hermano de aceptar cargos por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cerca de un año después de haber sido extraditado. En ese momento, Álvaro Córdoba había negado cualquier tipo de responsabilidad en lo que hoy acepta, que es haber hecho negocios con las disidencias de las FARC para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Vamos a hablarles en minutos también de lo que está ocurriendo con la DIAN, que está en el ojo del huracán por varios hechos, uno de ellos por las fallas que siguen en la plataforma y que han afectado tanto importadores como exportadores. Hablo de la plataforma digital de ese instituto, de esa entidad del gobierno nacional, y por otro lado porque otra vez hay cierres de la DIAN, en esta oportunidad de una tienda del Almacén Olímpica en el centro comercial Portal de la 80 en Bogotá, en el occidente de la capital del país, por no cumplir, según dijo desde la DIAN, con las normas de facturación electrónica. Ya había pasado con el éxito de Unicentro en Bogotá y había pasado con uno de los almacenes Jumbo. Siguen las críticas por lo que les pasa a los importadores y exportadores con la plataforma aduanera en todo el país. Se metió el presidente Petro en la polémica con la que está empezando el año en el Consejo de Bogotá y el gobierno de Carlos Fernando Galán. Petro le pidió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que demande los puestos de la mesa directiva después de que la oposición denunciara una supuesta jugadita para impedir que el pacto histórico se quedara con la primera vicepresidencia. La tarea de demandar esa elección se la puso el presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que, ya le recuerdan al presidente, no tiene como tarea defender a un partido político, y menos al partido de gobierno, sino defender a la nación. Y ya les vamos a contar en el mundo de la alerta que hay porque Hezbollah promete respuesta ante el asesinato del número 2 de Hamas, Saleh el Aruri, en un ataque israelí aparentemente contra los suburbios de Beirut. Dice
Hezbollah que este crimen no pasará sin respuesta ni castigo. Voy a hablarles de la forma en la que el oeste de Japón experimentó una nueva réplica del terremoto de 7.6 grados del pasado lunes. El nuevo temblor fue de 5.5 en medio de lo que significa el hallazgo de 66 cuerpos en ese punto de Japón luego de este terremoto. Y mientras tanto en Colombia se preparan todos los homenajes a la memoria de Juan Carlos Henao, el exrector de la Universidad Externado de Colombia, expresidente de la Corte Constitucional que falleció en las últimas horas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Bogotá tiene una temperatura de 10 grados centígrados, funciona con normalidad el aeropuerto El Dorado. Vamos a continuación, como siempre, con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. 4 colombianos están en el grupo de 31 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas entre México y Estados Unidos. Si bien esto ocurrió el pasado sábado, solamente se confirmó en las últimas horas. Ya la Cancillería está trabajando en un posible rescate, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no tienen información del grupo armado que interceptó el camión que llevaba a estas personas. Es un camión con 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo ya la búsqueda. El hermano de la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan del cargo por conspiración para importar y distribuir más de 500 gramos de cocaína entre julio de 2021 y febrero de 2022. Toda una polémica se ha desatado en las últimas horas después de que la concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, Ana Teresa Bernal, denunciara una supuesta jugadita del partido Cambio Radical en la elección de la mesa directiva de la corporación. Rolando González, concejal de Cambio Radical, quedó en la primera vicepresidencia. El presidente Gustavo Petro, por esta razón, anunció en las últimas horas que le va a pedir a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado demandar todos los nombramientos de mesa directiva donde no se haya tenido en cuenta la Constitución. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que varios congresistas durante la temporada de Navidad han solicitado un incremento de sus vehículos, pese a que no ha iniciado el segundo semestre de legislatura. Personas, funcionarios, congresistas y demás que nos están pidiendo vehículos de más porque están en vacaciones para tareas congresionales, cuando todo el mundo sabemos que estamos, que en este momento no es momento de trabajo congresional. Unidades del CTI y de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con agentes de la SIJIN de la Policía Nacional, viajaron hacia la región de Tabiles, en la zona rural de Linares, para establecer los móviles que produjeron el asesinato de 3 adultos y un menor de edad. Hasta el momento, de acuerdo al informe de la Fiscalía General de la Nación, los familiares de estas 4 personas asesinadas no han instaurado denuncia alguna. En conjunto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, le enviaron una carta a los ministros de Defensa y Justicia para acabar con el accionar delictivo de los principales cabecillas de la banda La Inmaculada, que están operando desde las cárceles del país. Esto luego de la muerte del concejal tulueño Eliacid Ávila. Lamentablemente este concejal no había solicitado medidas de protección y por lo tanto no tenía protección al momento de su posesión. Sura, una de las EPS con mayor número de usuarios en Colombia, confirmó que a partir de este mes no recibirá nuevos usuarios para prestar los servicios de los planes complementarios. Roberto Angulo, miembro del Colegio de Médicos de Bogotá. No creo que sea un tema para alarmarse ni para preocuparse, todo lo contrario, creo que vamos entendiendo hacia dónde va el país y de qué forma nos estamos orientando como sistema de salud. A un día de haber tomado posesión como alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez propuso para las 5 plazas de miembros independientes en la Junta Directiva de EPM al expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, al exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, la empresaria Josefina Agudelo, al exgerente de Isagen, Luis Fernando Rico, y al reconocido abogado Luis Fernando Álvarez. Por su parte, como vocales de control, el mandatario propuso a Elena Rico, Alberto Arroyave y Gabriel Ricardo Maya. El mensaje es muy claro y es que vamos a recuperar el carácter técnico de la empresa y comenzamos a recobrar todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. La Asociación de Empresas de Transporte Terrestre Intermunicipal, ADIT, destacó la relevancia de los peajes dentro de la canasta de costos de operación del sector, señalando que representan aproximadamente
aproximadamente el 16% de la estructura total, por lo que la subida en sus precios representa un gran impacto para ese gremio. José Yetzi Reyes es presidente de ADIT. Los precios es posible que se incrementen, no en el momento por cuanto muchas de las empresas intermunicipales tienen vendidos los tiquetes con anticipación, pero es un alza que se va a reflejar finalizando el mes de enero o a principios de febrero. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que los colombianos ganarán 5 puntos de ingreso real en este 2024 como resultado de la reducción de la inflación, que va a seguir bajando este año y va a llegar a un 5%. Ese aumento se suma a las buenas noticias de más salario y menos costo de vida que trajo el 2023. No se trata de ajustar salario para que la inflación después se lo coma. En este caso se trata de ajustar el salario y que la inflación permita realmente controlarse y recuperar poder de compra. Julián Sánchez Perico, nuevo alcalde de Soacha, firmó un decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes en parques y entornos escolares, pese a que la decisión del gobierno nacional dejaba sin facultades a la policía para sancionar a los portadores o consumidores de sustancias como parte de la nueva política pública al consumo de estupefacientes. Con ello trabajamos en 2 vías. La primera, proteger nuestra infancia y nuestra adolescencia, pero segundo, también comenzar a generar en esta ciudad, en nuestra ciudad, entornos seguros que le den, por supuesto, garantía a no solo los niños y niñas, sino también a los padres de familia. El grupo islamista Hamas confirmó la muerte este martes del número 2 de su oficina política, Saleh al-Arori, en el bombardeo con un dron israelí contra una oficina del grupo a las afueras de Beirut, donde también fallecieron otras 5 personas. En ese comunicado, Hamas culpó a la ocupación sionista, en alusión a Israel, de asesinar cobardemente, dicen, a líderes palestinos dentro y fuera de Palestina. Bombazo en el fútbol profesional colombiano. Águilas Doradas confirmó la renuncia del venezolano César Farías y desde ya se calienta la llegada de Hernán Darío El Bolillo Gómez al cuadro de Antioquia. Por su parte, América confirmó al defensor Nilson Castrillón como el 5º defensor de los Escarlatas para esta temporada. Y el Bucaramanga, el Leopardo, sigue dando la sorpresa. Aldair Quintana es nuevo guardameta del equipo tras su paso por el Pereira. En la capital bogotana, Millonarios y Santa Fe ya arrancan su pretemporada para lo que será la liga en el 2024. Estás escuchando Blue Radio. En Blue,